Nos encontramos en la antigua Vía Apia, la ruta realizada en el Imperio Romano para conectarse con el mundo. Aquí, muy cerquita, están todas las catacumbas cristianas de la época del Imperio de Roma. Y aquí fue el lugar elegido por Erich Priebke para ejecutar el 24 de marzo de 1944, por orden directa de Hitler, a 10 italianos por cada alemán que fue asesinado en Vía Rasella, juntamente con otros 2 ciudadanos italianos de la zona. Entre realidad llegaron a morir 33 y fueron ejecutados 335, y yo le expliqué la importancia del número. Acá fue convertido en un sitio de la memoria, un recordatorio muy triste. Vamos a hacer un pantallazo general de ingreso y les voy a dar la explicación adentro por el ruido que hacen los vehículos que transcurren la Vía Apia. Acá muy cerquita, antes de concluir, está justamente donde San Pedro dijo va de retro, el famoso de retro, y retornó a Roma cuando iba camino nuevamente a Jerusalén, o mejor dicho, a Cafarnaúm, ¿no? En el mar de Galilea. Ingresemos, por favor. Ya como podrán observar, estamos dentro de las grutas. Aquí, donde Priebke eligió hacer las ejecuciones. Y nos vamos a dirigir justamente hacia los lugares que los nazis habían tapado, después parapetados, para que no sean descubiertos los cuerpos. Una particularidad: cuando los cuerpos fueron encontrados, que fueron buscados, justamente se mantuvieron por el hecho del frío que está hacia aquí adentro, y aparte también por la salinosidad. Acá, como pueden ver, era una montaña, una de las colinas de Roma, y bueno, y fueron excavando, que habían excavaciones, y aquí fue el lugar elegido justamente para hacer los masacres. Ahora, estamos entrando justamente a la gruta donde se realizaron las ejecuciones. Acompáñenme, esto es un solar que han abierto aquí para que uno pueda tener un poco de luz natural. Esto estaba totalmente oscuro, los nazis lo iluminaban justamente con algunas de las cuestiones lumínicas, hasta con antorchas y aparte de luces que traían, y fríamente los hacían arrodillar y lo ejecutaban con un disparo en la nuca. Algo que sabemos muy común en los SS, los Einsatzgruppen, por mejor explicar la situación, cuando los realizaban justamente en Rusia, en Polonia, las ejecuciones masivas. La Shoah por las balas, como hemos conocido. Justamente ya nos encontramos en el lugar del hechidio, que es la palabra que decide de las masacres, del genocidio. Ingresemos, por favor. Aquí, fríamente, los ingresaban de a 5 a los 335 que resultaron víctimas. Los arrodillaban, le apoyaban la pistola en la cabeza y le efectuaban el disparo. Priebke, en persona, reconoció él en el año 95, cuando fue entrevistado por un periodista que descubrió su paradero como consecuencia de otros 2 nazis que dijeron que él era importante, que haber realizado las masacres aquí, que él las dirigió juntamente con su ayudante Haas. Aquí tenemos esta frase escrita en latín, en hebreo y también en italiano. Aquí fueron ejecutados o masacrados víctimas de un sacrificio horrendo, que de nuestro sacrificio o que del sacrificio de ellos surja una patria mejor y duradera para la paz entre los pueblos. Fíjense qué frase tan linda e importante, en contrario senso de lo que los nazis hacían: destruir a los pueblos y considerarlos seres inferiores. Vamos a ir caminando, aquí también se realizaban ejecuciones, aquí estaba el grueso de los cuerpos, uno tirado sobre otro, y entre ellos de Luca Cordero de Montezemolo y de otras varias personalidades, como le manifesté, que Kappler había traído de la cárcel de Vía Tasso, que era el cuartel general de la RSHA,
de la seguridad del nazismo, gobernado oportunamente o comandado oportunamente por Heinrich Himmler y a esta altura de las circunstancias por Kaltenbrunner. Y aquí era la figura principal Erich Kappler, que fue detenido en el año 47 y fue deportado de Alemania por el comando aliado justamente hacia Italia para su juzgamiento, condenado a reclusión perpetua, ergástolo, y se fugó en el año 1975 de la prisión acá afuera de la ciudad de Roma. Ahora nos vamos a dirigir hacia el otro sector de las catacumbas. Atilio Ascarelli, él se encargó justamente de la exhumación de las almas, de los cuerpos y de darle sepultura. Aquí, al lado, en el sitio conmemorativo, él fue el encargado de realizar esa obra y darle un nombre, identificar a cada uno. Lógicamente no todos fueron posibles porque Kappler, ante la falta de 330 detenidos para poder ejecutar, con colaboración del fascismo que todavía gobernaba sobre Roma, a diferencia del sur de Italia para esas circunstancias, tenían una gran complejidad para tomar a quienes iban a ejecutar. Vaciaron las cárceles de la zona, la cárcel de Viatazo, donde ellos torturaban contrarias políticamente o partisanos, y después fueron y buscaron a 75 judíos italianos que estaban escondidos en este sector, que ellos habían detenido y estaban esperando un transporte hacia Auschwitz para la ejecución, como todos sabemos, del sector de Birkenau, y fueron ejecutados aquí y completados las 330 víctimas que Hitler pedía por cada alemán de las SS que había sido asesinado en Villa Rasela. ¿Por qué si eran 10 hay 335? Justamente porque Priebke, al vaciar el cargamento que iba a ser enviado, hablo cargamento, un eufemismo nazi para que todos los que sean estudiosos de la Shoah puedan comprender mejor a lo que me estoy refiriendo. No quería dejar testigos y 5 personas fueron ejecutados como si nada. Y él basaba su defensa, al igual que Kappler, en la obediencia debida a Hitler por haber sido una orden directa de Hitler y también firmada por él, a la comandancia alemana aquí en la ciudad de Roma. Por eso este señor hizo una gran obra a los que todos debemos realmente agradecer, identificar a las víctimas. Continuamos en las grutas. Los nazis, sobre todo las tropas de las SS, eran especialistas en masacrar y matar gente, eliminarlas, genocidas por naturaleza propia, por formación. Pero se ve que muy expertos en explosivos no eran, hacían todo la mansalva. Y acá esto, como podrán observarlo, fue tan fuerte la explosión para sacar el vestigio, acuérdense que ellos escondían todo lo que hacían con eufemismos y no querían dejar evidencias. Esta vorágine fue uno de los sitios que pudo ser identificado que había sido realizado aquí. Ahora está todo poblado, pero en esa época tenemos que situarnos que era todo campo con cabras y muchos campesinos, inclusive un cura, fueron testigos. Hay 2 muy buenas películas que se han realizado, uno si mal no recuerdo, Masacre sobre Roma, en la cual Richard Burton hace justamente el papel de Kappler. O Flaherty, también otra película que era Escarlata, si mal no recuerdo, que era quien tenía en jaque, Monseñor Flaherty, justo entre las naciones, a Kappler, para darle otra de las cuestiones. Y bueno, esto fue una de las evidencias para poder encontrar dónde habían sido ejecutados. Continuamos. Hacia la parte superior de la colina tenemos el museo que fue creado con posterioridad justamente a la masacre. Aquí tenemos otro de los ingresos justamente donde se realizaban las masacres, como le expliqué yo, con el explosivo como lo iban tapando. Y justamente a mi izquierda están las tumbas de las personas que habían sido asesinadas aquí adentro y que bueno, y como les sostuviera, fueron exhumadas y después aquí fueron realizadas para la eternidad, ¿no? Justamente para que tengan sepultura y el nombre a quienes pudieron ser identificados. Si me acompañan, vamos a darle un pantallazo justamente aquí adentro.
No todas las víctimas pudieron ser identificadas, lamentablemente, porque los nazis iban tomando a cada uno que tenían en las prisiones para ejecutarlo. Esto es lo que conocemos en Latinoamérica o en la jerga del ámbito del derecho de la sociología como NN, justamente ignoto. ¿Por qué estamos haciendo pantallazos así? Es imposible rendirles o enseñarles todas las tumbas. Pero les quiero marcar la particularidad de los apellidos. Sabemos que los dos grupos más grandes del judaísmo, tanto los sefaradim como los ashkenazim, serían la de Masicho, pero no es aquí en Italia justamente esa particularidad. Están los italquí, los judíos que llegaron justamente como embajador con Judas Macabeo en la época de los macabeos, antes de la era común, antes de Cristo, y trascendieron justamente como una línea dentro del judaísmo aquí en Italia, con algunos ritos distintos. Honestamente, yo les quiero marcar esta particular de los Piatelli y de Terracina, porque son apellidos típicos de la zona sur de Italia, de Basilicata, donde está el cementerio, las grutas de Venosa, pero también de Calabria, como podremos ver. Y esto es algo muy común por la comunidad grandísima que Italia tuvo en toda su historia, judía, tanto local como ashkenazí o como sefaradí. Por eso esta particularidad que se los quería ir mostrando. Reitero, desconozco el origen de cada uno de ellos, pero con total honestidad intelectual. Pero es importante remarcar porque a veces los apellidos no son tan simples de identificar en cuanto a la proveniencia. Drucker Salomone, típico apellido de origen judío. El Magen David es otra identificación. La foto para el recuerdo y la memoria, para no olvidarnos de él. Muchas de las tumbas en común, mezcladas, personas sin religión, personas católicas de otras religiones, de la comunidad judía. ¿Por qué marco mucho esto? Reitero, Priebke fue condenado por genocidio en relación a los judíos italianos, por las 75 víctimas, por su justamente ideas raciales. Y los otros crímenes, como fue en un contexto de una masacre por represalia, fueron justamente como por el delito de lesa humanidad. O sea, los dos delitos más aberrantes que puede conocer el mundo jurídico mundial los cometió Erich Priebke, Kappler, el nazismo en su conjunto y también los que han participado aquí. Aquí yacen los cuerpos de las víctimas, todo en común. Esto es algo que es un mensaje hacia la humanidad. Es el conde Luca Lanza di Montezemolo, como escribe y reza esta sepultura. Era una de las personas más destacadas de arraigo militar y también con mucha fuerza política en el sector de Roma. Fue detenido y ejecutado. Uno de sus descendientes, también Cordero di Montezemolo, fue el director de Ferrari, fue el encargado de dirigir el Mundial de 1990 y actualmente es uno de los funcionarios empresariales más importantes de la industria italiana. ¿Por qué les manifiesto esto? Y hago justamente ese traslado a la actualidad, porque permanentemente él trabaja y hace obras de bien y trabaja permanentemente con la memoria en honor a su familiar y las demás víctimas. Vamos saliendo de aquí para despedirnos justamente de este lugar en el patio central de ingreso a la fosa ardeatena. Nos vamos despidiendo de las fosas ardeatenas. Lo único que les quiero manifestar para la lucha contra el antisemitismo, para la lucha contra todo líder mesiánico que quiera con una idea de superioridad, sea racial, política, ideológica,
que por favor, quienes visiten la hermosa ciudad de Roma, no dejen de caminar en Vía Rasella, lugar donde fue el atentado contra la agrupación nazi y que al día siguiente, el 24 de marzo de 1944, por orden directa de Hitler, Kappler, que era el comandante de las SS en esta ciudad, con directivas dadas a Erich Pricker, realizaron las masacres aquí, justamente de 335 víctimas inocentes de todos los credos, de todas las ideas políticas y en especial justamente de los judíos de origen italiano, porque era el nexo central de la ideología nazi eliminarlos de la faz de la tierra. Contra todos ellos debemos nosotros luchar firmemente para que no haya negacionismo y no haya resurgimiento de grupos neonazis y mucho menos antisemitismo. Nos vamos despidiendo y le agradezco justamente que me hayan acompañado en esta parte tan triste de la historia italiana y de la humanidad en su conjunto. Hasta la próxima.